En el corazón de Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa, una familia se encontraba en el centro de un imperio clandestino que operaba entre las sombras del narcotráfico. Los Martínez eran conocidos tanto por su riqueza deslumbrante como por los secretos oscuros que los rodeaban. Su apellido evocaba poder, pero también miedo. Sin embargo, dentro de esta familia se gestaba una traición que sacudiría no solo su estructura, sino también los cimientos del mismo imperio que habían construido durante décadas. Ángel y Emiliano Martínez eran los hijos de don Héctor, el patriarca que había consolidado el cartel familiar desde los años 80. Ángel, el mayor, había sido siempre la mano derecha de su padre, conocido por su lealtad, disciplina y capacidad para manejar negocios complejos con precisión quirúrgica. A sus 38 años, Ángel era el rostro público de las empresas legales de la familia, desde la agroindustria hasta desarrollos inmobiliarios. Su elegancia y carisma contrastaban con su hermano menor, Emiliano, un joven de 28 años conocido por su temperamento explosivo, su amor por los excesos y su inclinación a tomar riesgos innecesarios. Desde pequeño, Emiliano había sentido la sombra de Ángel sobre él, una presencia que le recordaba constantemente sus propias fallas. Don Héctor no lo disimulaba. Siempre dejaba claro que Ángel era el futuro del cartel, mientras Emiliano era una herramienta útil, pero prescindible. Este favoritismo alimentó una rivalidad que se volvió cada vez más tóxica con los años. El negocio de la familia operaba con precisión militar. Cada miembro tenía un rol claro. Ángel se encargaba de la logística y las finanzas, mientras Emiliano supervisaba las operaciones en el terreno, desde los laboratorios clandestinos en la sierra hasta los envíos que cruzaban la frontera con Estados Unidos. A pesar de sus diferencias, los hermanos mantenían un frente unido, al menos públicamente, pues sabían que cualquier señal de debilidad podía ser explotada por enemigos dentro y fuera del cartel. Todo cambió una noche en septiembre, cuando un cargamento valuado en más de $20 millones desapareció misteriosamente durante un traslado. La droga debía haber cruzado la frontera hacia Arizona, pero en lugar de eso, el convoy que la transportaba fue emboscado en un camino rural. La policía encontró los vehículos abandonados, las cajas vacías y varios cadáveres, pero ni rastro del cargamento. Don Héctor convocó de inmediato una reunión de emergencia en la finca familiar, una propiedad de lujo rodeada de altos muros y custodiada por hombres armados. «Esto no fue un ataque cualquiera», dijo don Héctor, con una voz grave que resonaba en el salón de reuniones. «Alguien nos traicionó, y quiero saber quién fue». Ángel y Emiliano estaban presentes, junto con otros altos mandos del cartel. El ambiente era tenso. Nadie se atrevía a hablar, pero las miradas de sospecha se cruzaban como dagas. El silencio se rompió cuando Emiliano, con su característica impulsividad, señaló directamente a uno de los jefes de transporte. «Fue cosa de Camacho. Ese tipo siempre ha sido un cobarde. Seguro vendió la ubicación». Camacho, un hombre robusto en sus 50, negó vehementemente las acusaciones. «Yo no fui», gritó golpeando la mesa. «Llevo 30 años con esta familia. Nunca he fallado, y no voy a empezar ahora». Don Héctor levantó una mano para imponer silencio. Miró a Ángel, esperando su análisis. Esto no fue un error de logística ni un ataque improvisado. Alguien tuvo que filtrar información precisa sobre el convoy y su ruta. Podría ser Camacho, o podría ser alguien más. Ángel no dijo más, pero su mirada fija en Emiliano no pasó desapercibida. Desde hacía meses había notado movimientos sospechosos de su hermano. Gastos exorbitantes, reuniones con personajes ajenos al cartel
y una creciente impaciencia por demostrar que podía liderar por su cuenta. En los días que siguieron, la tensión entre los hermanos aumentó. Emiliano se sintió traicionado por la insinuación de Ángel, mientras éste comenzó a investigar en silencio. Hizo que su hombre de confianza, Arturo, un exmilitar convertido en jefe de seguridad, siguiera a Emiliano discretamente. Lo que descubrió fue inquietante. Emiliano había estado en contacto con un intermediario de un cartel rival, los Castañeda, conocidos por su agresividad y por su deseo de expandirse en territorio de los Martínez. Ángel enfrentó a Emiliano en privado, lejos de los ojos vigilantes de su padre y los demás miembros del cartel. «¿Qué estás haciendo, Emiliano? ¿Crees que no sé que te has reunido con los Castañeda?» Emiliano se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «No estoy haciendo nada que tú no hayas hecho antes, hermano. Negocios son negocios. Esto no es un negocio, Emiliano. Es traición. Si papá se entera, te matará. ¿Es eso lo que quieres?» «¿Y qué vas a hacer tú?», respondió Emiliano, dando un paso hacia él con los ojos llenos de desafío. «¿Vas a decirle? Adelante. Pero recuerda esto. Yo no soy el único que tiene secretos». Las palabras de Emiliano dejaron a Ángel con una sensación de inquietud. ¿Qué sabía su hermano que pudiera usar en su contra? A partir de ese momento, la relación entre ambos se deterioró rápidamente. Don Héctor, aunque no estaba al tanto de todos los detalles, percibió el cambio y comenzó a dudar de la capacidad de Emiliano para mantenerse leal. El conflicto interno alcanzó un punto crítico cuando otro cargamento fue interceptado, esta vez con una pérdida de más de 15 millones de dólares. La presión sobre don Héctor aumentó, y su salud, ya debilitada por los años, empezó a deteriorarse. La tensión en el cartel era palpable. Varios capos comenzaron a cuestionar el liderazgo de los Martínez, mientras los rumores de traición se extendían como un veneno. Finalmente, Ángel decidió actuar. Reunió suficiente evidencia de las reuniones de Emiliano con los Castañeda y se la presentó a don Héctor. Este, furioso, convocó a Emiliano a una reunión privada en la finca. Fue una confrontación brutal, llena de gritos y acusaciones. Al final, don Héctor dio un ultimátum. Emiliano debía demostrar su lealtad al cartel o enfrentaría las consecuencias. Emiliano aceptó públicamente, pero en su interior algo se rompió. Humillado y lleno de resentimiento, comenzó a planear su próximo movimiento, uno que cambiaría para siempre el destino de los Martínez. Tras la humillación sufrida frente a su padre, Emiliano se retiró a su lujosa residencia en las colinas de Culiacán, un palacete custodiado por hombres armados y rodeado de exuberantes jardines. Para los ojos externos, mantenía la fachada de un miembro leal del cartel, cumpliendo órdenes y asistiendo a reuniones clave. Sin embargo, en privado, sus días estaban consumidos por un plan de venganza que había comenzado a gestarse con rapidez. Los Castañeda, quienes habían estado buscando un punto débil en la familia Martínez durante años, no tardaron en presentarse como una opción viable para Emiliano. Uno de sus principales contactos era Sergio Castañeda, el tercer hijo del líder del cartel rival. Sergio era astuto y calculador, un negociador frío que sabía cómo explotar las emociones de quienes lo rodeaban. En una reunión secreta en un rancho a las afueras de Mazatlán, Emiliano y Sergio sellaron un acuerdo. Emiliano proporcionaría información privilegiada sobre las operaciones de los Martínez, a cambio de una parte significativa de los territorios que los Castañeda planeaban conquistar. «Mi hermano siempre ha creído que soy una sombra detrás de él», dijo Emiliano durante la reunión, sosteniendo un vaso de whisky mientras observaba las olas romper en la playa cercana. «Pero ahora,
Voy a demostrarle quién realmente tiene el poder. Sergio sonrió, levantando su propio vaso. Entonces, hagámoslo. Pero asegúrate de que no quede ningún cabo suelto. Mientras Emiliano cerraba su trato con los Castañeda, Ángel continuaba investigando las irregularidades dentro del cartel. Aunque ya había enfrentado a su hermano y lo había señalado ante don Héctor, algo no cuadraba. Las pérdidas recientes parecían demasiado bien calculadas, como si alguien estuviera manipulando la situación para maximizar el daño. Ángel sospechaba que Emiliano no estaba actuando solo y puso a Prada Arturo, su jefe de seguridad, a investigar posibles conexiones con agentes externos. Fue Arturo quien encontró el primer indicio sólido, una conversación interceptada entre Emiliano y uno de los lugartenientes de Sergio Castañeda. En el audio, Emiliano mencionaba detalles sobre las rutas de transporte y horarios de los próximos cargamentos. Aunque la evidencia era suficiente para condenarlo ante don Héctor, Ángel decidió mantenerla en secreto por el momento. Quería entender el alcance completo de la traición antes de actuar. El momento crítico llegó durante una reunión en la finca familiar. Don Héctor había convocado a sus hijos y a los principales líderes del cartel para discutir el futuro de las operaciones, especialmente después de las recientes pérdidas. Era una noche sofocante. El calor del verano se mezclaba con la tensión en el ambiente. Don Héctor, aunque visiblemente más débil, se sentó al frente de la mesa con su presencia aún imponente. «No podemos permitir que estas fallas continúen», dijo, golpeando la mesa con un puño envejecido pero firme. «Quien sea responsable de estas traiciones, pagará con su vida». Mientras hablaba, Ángel observaba a Emiliano con atención. Su hermano mantenía un semblante tranquilo, pero Ángel notó un leve movimiento en su mandíbula, una señal de que estaba conteniendo algo. Cuando don Héctor pidió sugerencias para reforzar la seguridad, Emiliano intervino con una propuesta inesperada. «Tal vez sea hora de reestructurar el liderazgo», dijo, su voz tranquila pero llena de intención. «Con el debido respeto, papá. Creo que necesitamos sangre nueva al frente de ciertas operaciones. Gente que entienda los riesgos actuales». Don Héctor lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra. «¿Sangre nueva? ¿Te refieres a ti?» Emiliano asintió, con una sonrisa medida. «Solo digo que tal vez Ángel tiene demasiadas responsabilidades. No es justo para él manejarlo todo». La insinuación fue clara, y el salón cayó en un silencio incómodo. Ángel se mantuvo sereno, pero por dentro sintió cómo crecía su ira. Su hermano no solo lo estaba desafiando abiertamente, sino que también intentaba debilitar su posición frente al cartel. Sin embargo, decidió no responder en ese momento. En lugar de eso, usó la reunión como una oportunidad para observar las reacciones de los demás líderes. Notó que algunos parecían estar considerando las palabras de Emiliano, lo que significaba que su hermano ya había comenzado a construir alianzas en las sombras. Esa misma noche, Ángel confrontó a su padre en privado. Don Héctor, sentado en un sillón con una copa de brandy en la mano, lo escuchó pacientemente mientras su hijo mayor exponía sus preocupaciones. «Papá, Emiliano está trabajando con los Castañeda. Tengo pruebas. Si no hacemos algo, va a destruir todo lo que construiste». Don Héctor suspiró, dejando la copa sobre la mesa. «Siempre supe que Emiliano era impulsivo, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Si estás en lo correcto, Ángel, entonces tú sabes lo que hay que hacer». «¿Estás diciendo que lo mate?» Don Héctor lo miró directamente a los ojos, su rostro endurecido por décadas de decisiones brutales.
Estoy diciendo que protejas a la familia, a cualquier costo. Ángel entendió el mensaje, pero la idea de asesinar a su propio hermano lo llenaba de conflicto. Aunque la traición de Emiliano era innegable, Ángel aún recordaba los días en que jugaban juntos en la finca, antes de que el peso del cartel los separara. Mientras tanto, Emiliano avanzaba con su plan. Había proporcionado a los Castañeda la información sobre un envío masivo que saldría de Sinaloa hacia Baja California, una operación que Ángel había organizado personalmente. Los Castañeda, liderados por Sergio, planearon una emboscada que no solo aseguraría el cargamento, sino que también enviaría un mensaje de poder a todos los involucrados. La emboscada ocurrió en las montañas de la Sierra Madre. Los vehículos del cartel Martínez fueron atacados por un grupo fuertemente armado, dejando varios muertos y forzando a los sobrevivientes a huir. Sin embargo, lo que Emiliano no sabía era que Ángel había anticipado el ataque. Había cambiado los detalles del cargamento en el último momento, enviando un convoy vacío mientras el verdadero envío tomaba una ruta diferente. Cuando los Castañeda descubrieron que habían sido engañados, Sergio se enfureció y ordenó a sus hombres capturar a Emiliano. Para él, la incompetencia era tan grave como la traición, y sospechaba que Emiliano había jugado ambos lados. Emiliano, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, huyó de Culiacán y buscó refugio en un escondite que solo él conocía, una cabaña en la sierra que había pertenecido a su abuelo. Mientras tanto, Ángel comenzó a cerrar el cerco. Utilizó su red de contactos para rastrear a Emiliano, sabiendo que su hermano no podría esconderse por mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera localizarlo, ocurrió algo inesperado. Don Héctor murió súbitamente de un infarto, dejando un vacío de poder que aumentó aún más la tensión dentro del cartel. En el funeral de su padre, Ángel se presentó como el heredero natural, mientras Emiliano permanecía ausente. Sin embargo, incluso desde las sombras, Emiliano envió un mensaje claro. No había terminado. Una corona de flores llegó al lugar del funeral, acompañada de una nota que decía: «El verdadero heredero aún vive». Ángel sabía que no podía haber paz mientras su hermano estuviera vivo. La pregunta no era si uno de ellos moriría, sino cuándo y cómo ocurriría el enfrentamiento final. El mensaje enviado al funeral de don Héctor fue la chispa que encendió el fuego de la guerra abierta entre los hermanos Martínez. Aunque Emiliano estaba oculto en algún lugar de la sierra, su acto de desafío resonó con fuerza en las filas del cartel. Algunos interpretaron el mensaje como una señal de debilidad de Ángel, mientras que otros lo consideraron una declaración de guerra de Emiliano. En cualquier caso, la incertidumbre desestabilizó aún más la estructura del cartel. Los lugartenientes comenzaron a tomar partido, unos apoyando la visión de Ángel de consolidar el poder, mientras otros, seducidos por la promesa de una renovación, apostaron por Emiliano. Ángel, consciente de que su posición estaba en riesgo, decidió actuar con rapidez. No solo necesitaba reafirmar su control, sino también localizar y neutralizar a Emiliano antes de que pudiera causar más daño. A través de su hombre de confianza, Arturo puso en marcha una operación de inteligencia para rastrear los movimientos de Emiliano. Usaron informantes, interceptaron comunicaciones y vigilaron a las personas más cercanas a él, incluidas varias mujeres con las que Emiliano había tenido relaciones en el pasado. Uno de esos informantes resultó ser Leticia, una exnovia de Emiliano que aún tenía contacto con él. Leticia, una mujer joven y astuta que sabía cómo moverse entre hombres poderosos sin caer en sus redes, accedió a colaborar con Ángel a cambio de protección y dinero. Fue ella
quien proporcionó el dato clave. Emiliano estaba escondido en una cabaña en la sierra, una propiedad remota que había pertenecido a su abuelo. Ángel decidió no perder tiempo y organizó un operativo para capturarlo. Mientras tanto, Emiliano no estaba simplemente esperando. En la cabaña, rodeado por un pequeño grupo de hombres leales, planeaba su regreso al poder. Había recibido noticias de que algunos lugartenientes del cartel comenzaban a cuestionar la capacidad de Ángel para liderar, especialmente después de la muerte de don Héctor. Aprovechando esta grieta, Emiliano envió mensajes a través de intermediarios, prometiendo recompensas a quienes lo apoyaran en su intento por recuperar el control. Sin embargo, sus movimientos no pasaron desapercibidos. Arturo interceptó uno de estos mensajes y lo llevó directamente a Ángel. «Está ganando aliados», dijo Arturo mientras revisaban el contenido del mensaje interceptado. «Si no hacemos algo ahora, podría reunir suficiente fuerza para volver a Culiacán». Ángel asintió, consciente de que no podía permitirse más demoras. «Organiza un equipo. Vamos a la cabaña esta noche». El plan era claro: irrumpir en la cabaña, capturar a Emiliano vivo y forzarlo a confesar su traición frente a los líderes del cartel. Ángel quería resolver esto de manera estratégica, mostrando fuerza pero también control. Sin embargo, la ejecución del plan no salió como esperaba. La cabaña estaba ubicada en una zona montañosa, rodeada de árboles y con solo un camino estrecho para acceder a ella. Cuando el equipo de Ángel llegó al lugar, bajo la oscuridad de la noche, se encontraron con algo que no habían previsto. Emiliano y sus hombres habían montado una emboscada. Alguien había filtrado información sobre el operativo y Emiliano estaba listo para enfrentarlos. El tiroteo que siguió fue brutal. Las balas iluminaron la noche mientras los hombres de ambos lados luchaban por el control. Ángel, protegido por Arturo y otros hombres de confianza, intentó mantener la calma mientras daba órdenes. Emiliano, por su parte, disparaba desde la cabaña, gritando insultos y provocaciones hacia su hermano. «¿Es esto lo mejor que tienes, Ángel?», gritó Emiliano, mientras sus hombres repelían el ataque. «Papá siempre supo que eras débil». El enfrentamiento duró más de una hora, dejando varios muertos y heridos en ambos bandos. Finalmente, las fuerzas de Ángel lograron superar la resistencia, pero cuando entraron en la cabaña, Emiliano ya no estaba. Había escapado por un túnel subterráneo que conectaba la propiedad con un arroyo cercano, dejando tras de sí solo el cuerpo de sus hombres muertos y una nota clavada en la pared con un cuchillo. Esto no ha terminado. El fracaso del operativo debilitó aún más la posición de Ángel dentro del cartel. Aunque muchos reconocieron su determinación, otros comenzaron a cuestionar su capacidad para acabar con la amenaza que representaba a su hermano. Algunos incluso empezaron a preguntarse si Emiliano tenía razón al afirmar que Ángel no era lo suficientemente fuerte para liderar. Mientras tanto, Emiliano se reagrupó en otro escondite, esta vez en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Durango. Desde allí, continuó construyendo alianzas y planeando su próximo movimiento. Sabía que no podía enfrentar a Ángel directamente en ese momento, pero también sabía que el tiempo jugaba a su favor. Cada día que pasaba sin que Ángel pudiera capturarlo, erosionaba su autoridad y fortalecía la posición de Emiliano como un líder alternativo. Sin embargo, Emiliano no era el único que estaba planeando algo. Ángel, frustrado por el fracaso de la operación, decidió cambiar de estrategia. En lugar de intentar capturar a Emiliano directamente, comenzó a trabajar en un plan más elaborado para destruir su credibilidad. Utilizó a Leticia y otros contactos para difundir rumores sobre la traición de Emiliano, acusándolo de trabajar no solo con los Castañeda,
sino también con agencias de inteligencia extranjeras. Aunque no tenía pruebas contundentes, sabía que en el mundo del narcotráfico, las percepciones podían ser tan poderosas como los hechos. La campaña de desinformación comenzó a surtir efecto. Algunos de los aliados de Emiliano comenzaron a dudar de su lealtad, y los Castañeda, que ya habían sufrido pérdidas significativas debido a las acciones de Ángel, empezaron a distanciarse de él. Sergio Castañeda, en particular, se mostró cada vez más reacio a colaborar con Emiliano, temiendo que su inestabilidad pudiera poner en riesgo sus propias operaciones. La presión sobre Emiliano aumentó hasta el punto de que incluso algunos de sus hombres más cercanos comenzaron a cuestionarlo. Una noche, mientras discutía planes con su grupo en el escondite de Durango, uno de sus lugartenientes, un hombre llamado Ramiro, lo confrontó directamente. «¿Hasta cuándo vamos a seguir huyendo, Emiliano? Dijiste que tenías un plan, pero lo único que hemos hecho es perder hombres y territorio. Si no nos dices qué vamos a hacer, muchos de nosotros nos iremos». Emiliano, furioso por la insubordinación, respondió con violencia, golpeando a Ramiro y dejándolo inconsciente frente a los demás. Aunque logró imponer temporalmente su autoridad, quedó claro que su liderazgo estaba en peligro. Mientras Emiliano lidiaba con sus propios problemas internos, Ángel recibió un golpe inesperado. Una noche, Arturo, su hombre de confianza, fue asesinado en su propia casa. Aunque inicialmente parecía un simple robo, Ángel sabía que era un mensaje de Emiliano. Con Arturo fuera del panorama, Ángel se quedó sin su principal estratega, lo que lo obligó a tomar decisiones más arriesgadas por su cuenta. La guerra entre los hermanos Martínez alcanzaba su punto de ebullición, y cada día que pasaba los acercaba más a un enfrentamiento final que decidiría no solo el destino de la familia, sino también el futuro del cartel. Ángel sabía que había llegado al límite. La muerte de Arturo no solo era un golpe personal, sino también una demostración de que Emiliano aún tenía recursos para atacarlo en sus momentos más vulnerables. La red de contactos del cartel comenzaba a fracturarse, y muchos de los lugartenientes que alguna vez juraron lealtad a don Héctor ahora esperaban en silencio para ver quién ganaría la guerra entre los hermanos. Era el todo o nada, y Ángel lo entendía claramente. Decidió organizar un golpe decisivo. Después de semanas de investigación y movimientos cautelosos, su equipo de inteligencia rastreó a Emiliano hasta un rancho en las montañas de Durango, una fortaleza que había sido reforzada con hombres armados y tecnología para resistir cualquier ataque. Pero Ángel no quería un enfrentamiento directo esta vez. Sabía que el desgaste de su gente solo favorecería a Emiliano, quien se alimentaba del caos. En cambio, optó por usar una táctica que ningún líder del cartel había considerado antes: involucrar a las autoridades. Ángel contactó a un comandante corrupto de la Marina, quien tenía una relación tensa pero pragmática con el cartel. A cambio de una suma exorbitante y un cargamento de armas, el comandante accedió a organizar un operativo oficial para tomar el rancho. Esto no solo reduciría las bajas de Ángel, sino que también lo posicionaría como un líder astuto que sabía cuándo utilizar los recursos a su disposición. El operativo se llevó a cabo en la madrugada. Helicópteros de la Marina sobrevolaron el rancho, mientras un contingente de fuerzas especiales irrumpía en la propiedad. Los hombres de Emiliano, sorprendidos por la magnitud del ataque, intentaron resistir, pero fueron superados rápidamente. Emiliano, sin embargo, logró escapar una vez más, utilizando una red de túneles subterráneos que conectaban el rancho con una mina abandonada. El fracaso de la captura no significó el fin del operativo.
Las autoridades encontraron pruebas contundentes en el rancho. Registros de pagos a los Castañeda, rutas de contrabando y, lo más incriminador, una serie de documentos que implicaban a Emiliano en la desaparición de varios lugartenientes del cartel. Aunque estos hombres habían sido eliminados para asegurar su control, Emiliano no esperaba que las pruebas salieran a la luz. Con las fuerzas de Emiliano diezmadas y su posición debilitada, Ángel decidió que era hora de buscar un enfrentamiento directo. Usando información filtrada estratégicamente, difundió un rumor de que estaría en la finca familiar de los Martínez para organizar una reunión crucial con los líderes del cartel. Sabía que Emiliano no podría resistir la tentación de atacarlo en el lugar que simbolizaba el corazón de su rivalidad. Tal como esperaba, Emiliano mordió el anzuelo. Llegó a la finca con un pequeño grupo de hombres armados, listo para una emboscada. Pero Ángel ya había preparado el terreno. La finca estaba vacía de aliados visibles, salvo por un detalle que Emiliano no notó: cámaras de seguridad instaladas en cada rincón, transmitiendo en vivo a un equipo de la Marina que vigilaba desde una ubicación cercana. Cuando Emiliano irrumpió en la finca, Ángel lo esperaba solo en la sala principal, sentado en el sillón de su padre, con una pistola sobre la mesa. «¿Así que esta es tu gran jugada?», dijo Emiliano, entrando con su pistola en mano y una sonrisa arrogante. «Pensé que sería más complicado». «Siempre te gustaron las soluciones fáciles», respondió Ángel, con calma aparente. «Pero nunca entendiste que el poder no se trata de fuerza, sino de estrategia». Emiliano levantó la pistola, apuntándola directamente a su hermano. «¿Quieres estrategia? Aquí está. Me deshago de ti, y el cartel vuelve a ser mío». Ángel no se movió. En cambio, señaló discretamente una cámara en la esquina de la habitación. «¿Sabes qué es eso? Es tu confesión, Emiliano. Cada palabra, cada movimiento, está siendo grabado en este momento». Por primera vez, Emiliano dudó. Miró a su alrededor, notando las cámaras y las pequeñas luces rojas que indicaban que estaban activas. «¿Qué has hecho?», preguntó, con la voz llena de incredulidad. «Lo que tú nunca pudiste hacer. Pensar a largo plazo. Ya no se trata de ti o de mí. Se trata del cartel. Y tú eres el mayor riesgo para su supervivencia». En ese momento, las fuerzas de la Marina irrumpieron en la finca, rodeando hacia Emiliano y a sus hombres. Ángel no hizo ningún movimiento para escapar. Simplemente levantó las manos, cooperando con los oficiales. Emiliano intentó resistir, disparando hacia las fuerzas, pero fue reducido rápidamente, cayendo al suelo tras ser desarmado y esposado. En los días que siguieron, los medios se llenaron de noticias sobre el operativo. Las imágenes de Emiliano siendo llevado por las Fuerzas Armadas circularon ampliamente, presentándolo como un traidor dentro de su propia organización. Aunque Ángel también fue detenido temporalmente, su influencia le permitió negociar su libertad a cambio de información crucial sobre las operaciones de los Castañeda, debilitando significativamente al cartel rival. En el juicio, Emiliano fue acusado de múltiples cargos, incluidos homicidio, tráfico de drogas y conspiración. Las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones de su confesión en la finca, fueron suficientes para asegurar una condena. Fue sentenciado a 35 años de prisión, sellando su destino como un hombre que cayó víctima de su propia ambición. Ángel, aunque técnicamente libre, sabía que su posición en el cartel nunca sería la misma. Había sobrevivido a la traición de su hermano, pero a un costo personal y emocional que lo perseguiría por el resto de su vida. El legado de los Martínez continuaría, pero las cicatrices de su guerra interna
nunca desaparecerían.